esto y más todavía, ¿no? Qué bendición, decía yo, estar hoy domingo por la tarde de regreso y estar juntos en la celebración a nuestro Señor en este su día, en el culto de domingo por la tarde. De veras, qué gran bendición. Hoy por la mañana comenzamos un sermón, una predicación cuyo título es Desobediencias Famosas, su primera parte. Hoy vamos a concluirlo, vamos por la segunda parte en este momento, así que vamos a la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Primero de Samuel. Es el capítulo número 15, versículo número 22. Si usted estuvo por la mañana atendiendo el culto, participando en la predicación, bueno, va a relacionar perfectamente ambos sermones, ambas predicaciones. Dice así, primero de Samuel 15, 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios bendiga su palabra. Oramos. Padre eterno, gracias. Gracias por la bendición de estar juntos otra vez, de encontrarnos contigo en este culto, Señor, y poder cantarte, poder predicar tu palabra, alimentarnos con ella. Y ahora te pedimos tu sabiduría, te pedimos tu dirección, tu unción bendita, Señor, tu iluminación gloriosa. Que sea tu Espíritu Santo quien inspire, Señor, mi mente, mi corazón, y use poderosamente mis labios para expresar solamente palabras que vengan de tu trono de gracia. Quita lo que nos estorbe, Señor, a fin de que podamos aprovechar este tiempo y podamos retener lo que tú quieres enseñarnos. Bendice tu palabra, hazla prosperar entre nosotros, y que como semilla germine en nuestro ser. Dios, nos ponemos en tus manos. De veras que pongo todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo en tus benditas manos, y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Decía yo, hermanos, desobediencias famosas, segunda parte. Desobediencias famosas. En la mañana tratábamos algo acerca de Saúl. Saúl, el primer rey de Israel, de la tribu de Benjamín. Un hombre grandote, dice la Biblia, que su estatura sobresalía de todos los habitantes del pueblo de Israel. Un hombre de hermoso parecer, un hombre de, digamos, un hombre guapo, por decirlo de alguna manera en nuestro tiempo ahora, pero que en un momento dado le desobedeció al Señor terriblemente. Entonces, hermanos, esto nos debe enseñar a nosotros que la desobediencia no es un buen negocio. La desobediencia no deja nada bueno. La desobediencia, desafortunadamente, bueno, se practica todos los días. Está a la orden del día en la vida de muchos, de manera voluntaria, premeditada. Bueno, entonces la consecuencia pues no se hace esperar, y nuestro mundo, y como personas y familias, como seres humanos individuales, vivimos las consecuencias. Entonces, hermanos, Saúl llegó a un punto trágico en su vida, de llegar a él mismo quitarse la vida. Él mismo quitarse la vida. A partir de que desobedeció al Señor, fíjese bien lo que le voy a decir. A partir de que desobedeció al Señor, solamente comenzó a experimentar derrotas tras derrota, derrota y tras derrota y tras derrota y derrota, y no supo más que solamente fracasos. ¿A partir de cuándo? A partir de que desobedeció al Señor. Y es que, hermanos, cuando no obedecemos a Dios, no podemos esperar lo mejor. No podemos esperar
algo bien o algo bueno. Bien dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo siempre he predicado, lo he enseñado y lo digo y lo digo también hoy. Prefiero voluntariamente yo depositarme en las manos de Dios, humillándome delante de Dios, que caer en sus manos por causa de pecado o por causa de mi pecado y de mi maldad. Así que no solamente murió Saúl, sino también se entrellevó a su familia. Sus 3 hijos, Jonatán, Abinadab y Malquisúa, también murieron, hermanos. Qué terrible, qué terrible. ¿A partir de cuándo? A partir de la desobediencia de Saúl en cuanto a la orden que el Señor le había dado de exterminar al rey Amalek y todo lo que él tenía. En esta tarde, mis hermanos, estamos hablando, acuérdense, de desobediencias famosas. Desobediencias famosas. Saúl es una desobediencia famosa en la palabra de Dios, pero si yo le pregunto a usted cuál recuerda, seguramente usted está pensando en la desobediencia de Adán y Eva. De manera lógica, natural, lo recordamos y no podemos dejar de mencionarlo. Adán y Eva en el huerto de Edén. Creo, hermanos, que por lo que dice la palabra de Dios, ahí comenzó realmente la terrible catástrofe para toda la humanidad. Para todos ustedes y para mí, hermanos, comenzó allí lo más terrible que los seres humanos hemos venido experimentando al paso de los años. Miles de años han transcurrido, miles de años, y el pecado sigue causando estragos en la sociedad, no solamente en la sociedad mexicana, en la sociedad internacional, mundial, de todos los niveles, de cualquier sistema de gobierno. El pecado está haciendo estragos, está causando calamidades. Querramos o no reconocerlo, esta es una gran verdad, esta es una gran realidad. El pecado a la orden del día. Adán y Eva fueron creados por nuestro Señor. Una vez que llevó a cabo toda la creación, el Señor al final lleva a cabo la creación más maravillosa, que fue el ser humano, y crea al hombre, pero no le encontró ayuda idónea. No había nada que pudiese empatar con Adán. Entonces dijo el Señor: le haré ayuda idónea. No encontró quien pudiese llevársela de lo mejor, y no halló y no encontró. Entonces le hizo una compañera de su costilla, sacó a la mujer llamada Eva. Bueno, y así es como comenzó la familia. Allí dio origen la familia, allí dio origen la sociedad humana. Entonces el Señor ya había creado, hermanos, todo lo que el hombre iba a necesitar a su llegada. Y cuando hablamos de que iba a necesitar algo, iba a necesitar que comer, con qué cubrirse de un clima frío o de un clima cálido. Bueno, el Señor preparó todo de antemano. En su sabiduría, Él se anticipó a lo que el hombre habría de necesitar para que el hombre no sufriera. Escúchelo bien. Dios anticipó todo en la creación previa al ser humano para que el hombre a su llegada no sufriera absolutamente nada, porque en los planes de Dios nunca han estado que usted y yo suframos como seres humanos. En los planes de Dios no existe el sufrimiento para la sociedad. No existe que usted y yo tengamos problemas, ni enfermedades, ni necesidades. El Señor suplió todo antes de crear al hombre en la tierra. Y la Biblia dice que en el huerto de Edén estaban los mejores árboles. Mire nada más. No era una huerta, era un huerto. Claro, ahora lo conocemos como huerta, y conocemos como huerta a árboles frutales, plantíos que no solamente dan sombra, sino dan fruto y que podemos comer. Pero en aquel tiempo era un huerto, hermano, donde había de todo. Había de todo lo que el hombre necesitaba, allí estaba.
La Biblia nos enseña que estaban ahí los mejores árboles. Árboles que daban sombra, árboles que daban fruto también estaban ahí, por supuesto. Árboles, hermanos, que Dios eligió, que Dios escogió para bendecir al ser humano. Fueron árboles seleccionados que Dios puso allí, mis hermanos. Y quiero recalcarlo, Dios escogió esos árboles para bendecir al ser humano. Y déjeme decirle que nuestro Dios no solamente pensaba en árboles que nutrieran la salud de Adán y Eva. No solamente eso, sino que también le produjeran placer al paladar de Adán y Eva. Sí, que al probarlos ellos gozaran de un deleite, poder comer aquellos frutos, aquellas, ¿qué sería? Manzanas, peras, papayas, melones, lo que usted quiera imaginarse. Pero no solamente que nutriera el cuerpo de aquel varón y aquella mujer, sino que también les produjera placer, les produjera deleite al comerlos. El Señor pensó en todo. Sí, podemos pensar, con que nutra, con eso es suficiente. No, pero el Señor se preocupó de que ellos gozaran al comer, de que disfrutaran el estirar la mano y bajar una fruta y comérsela y gozarse con eso. Ok, pero la palabra de Dios, hermanos, habla que había dos árboles muy especiales. De todos los árboles que había de frutos y de dar sombra, había dos árboles muy especiales. La Biblia habla de el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si usted y yo vamos a Génesis capítulo número 2, ahí encontramos la mención de estos árboles. Dice el versículo 9: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. ¿Se da cuenta? O sea que el Señor hasta pensó en eso. Yo decía solamente árboles frutales que nutrieran la salud del cuerpo de Adán y Eva y que también les produjera deleite y placer al comerlos. Pero también el Señor se preocupó porque les resultara atractivo aquel fruto a la vista. O sea que lo vieron, se emocionaron, lo trajeron, se lo comieron, les pareció sabroso, delicioso y aparte les nutrió. Mire cómo el Señor se ocupó de todo en la vida del ser humano y se sigue ocupando de todo, pero el hombre no lo ve así. Los hombres somos, cuando hablo del hombre me refiero al género humano. Somos ingratos. La ingratitud caracteriza a mucha gente hoy en día. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También dice la Biblia, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Estos son los dos árboles especiales a los que me refiero que el Señor también plantó allí. Árboles, hermanos, que no había en toda la tierra. Árboles que no existían en ningún lugar. Únicamente estaban en el huerto de Edén. El árbol de la vida, por ejemplo, hermanos, este árbol estaba destinado para ser señal y sello para Adán. ¿A qué me estoy refiriendo, hermanos? Este árbol fue creado para asegurarle a Adán y obviamente a su mujer y toda la familia que saliera de ellos, para asegurarle la continuidad de la vida y la felicidad de una vida inmortal y eterna. ¿Cómo Dios sigue pensando en todo? ¿Se da cuenta? El Señor no piensa solamente en el momento presente. De este árbol de la vida sí se podía comer.
Sí podían disfrutar de este árbol, de sus frutos, porque el Señor creó seres eternos. El Señor pensó en el ser humano, en el varón y en la mujer y en toda su descendencia, para tener comunión perpetuamente, eternamente, para siempre y para siempre y para siempre. El Señor no pensó en términos de años. Sencillamente el Señor no pensó en tiempos. Él solamente pensó en inmortalidad y eternidad. Pero el hombre falló. El otro árbol es el árbol del bien y del mal. El que le leía en Génesis 2:9 también allí. El Señor creó el árbol de la ciencia del bien y del mal, dice la palabra de Dios. Este árbol, hermanos, representaba la interrupción de la vida del hombre. Entonces notamos, hermanos, cómo Dios le ha dado siempre al ser humano la oportunidad de elegir, la oportunidad de tomar decisiones. El Señor le dijo: ahí está el árbol de la vida y está el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero de ese árbol ni te le acerques, no coman de él. Hermanos, este árbol de la ciencia del bien y del mal representaba la terminación, la interrupción y la permanencia ante la presencia de Dios. Ponía en un riesgo terrible al ser humano, pero Dios le dio al ser humano la facultad y la bendición de decidir si quería ser inmortal o quería ser limitado en ese sentido. Y es a partir de allí que nuestros primeros padres toman la mala decisión y desobedecen. Desobedecen terriblemente. Y a partir de que Adán y Eva pecaron, decidieron mal, desobedeciendo a nuestro Señor, es que ellos perdieron el poder para hacer el bien y ganaron solamente el poder para hacer el mal. Y ahora los seres humanos estamos viviendo con esa maldición del pecado venida de Adán y Eva en el huerto de Edén. Del primer Adán, dice la Biblia. El segundo Adán, no es este el tema, pero solamente lo menciono así, entrada por salida. El primer Adán nos produjo la muerte espiritual y nos trajo la muerte física. Pero el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, según la carta a los Romanos, hermanos, él en el segundo Adán recuperamos la eternidad por la fe. Así de simple. En otra ocasión trataremos el tema. Ok, entonces, hermanos, a partir de que Adán y Eva pecaron, ustedes y yo comenzamos como seres humanos, comenzamos a sufrir los estragos de la desobediencia y del pecado, y comenzamos a vivir el deterioro al paso de los años. Sí, Dios en su gracia, en su sabiduría, nacimos bebés, crecemos, llegamos a la infancia, llegamos a la adolescencia, llegamos a la juventud fuertes. El Señor es sabio. ¿Cómo ha creado la juventud como la mejor etapa de la vida para tomar las mejores decisiones? Decisiones que van a repercutir en la edad adulta y en la vejez. Por eso es importante que el joven entienda que la juventud es la etapa más propicia para tomar decisiones, no para aventurarse descabelladamente. No para que tomen decisiones aceleradas y al final no tengan buenos resultados. La juventud es la mejor etapa de la vida porque hay fortaleza. Estoy hablando en términos normales. Sí, hay jóvenes que son enfermizos, pero en términos generales la juventud es una etapa donde Dios nos permite emprender lo que nosotros, una vez que hemos descubierto nuestra vocación, emprender
el ejercicio, el desarrollo y el crecimiento y la formación profesional en torno a nuestra vocación. Esa es la bendita juventud. Bueno, Adán y Eva no supieron tomar buenas decisiones para la vejez. Tomaron malas decisiones. Y es que, mis hermanos, Satanás siempre ha cuestionado los mandamientos de Dios. Y esto tenemos que entenderlo usted y yo. Satanás siempre ha cuestionado las leyes y los preceptos y las ordenanzas que el Señor ha establecido para que usted y yo las vivamos y vivamos mejor. Nuestros propios principios humanos, criterios, mejor dicho, no nos llevan a feliz puerto, no nos llevan a mejores lugares. Y el enemigo de nuestra alma se encarga de confundirnos y de turbarnos y de traer entonces a nuestra mente una serie de cosas que nos estorban para tomar buenas decisiones y salimos tomando malas decisiones. El diablo siempre poniendo en la mente del ser humano que no es necesario obedecer. No es necesario obedecer, hombre, tú tienes capacidad de tomar decisiones, hazlo, obedece. No necesitas el consejo de tus padres, no necesitas el consejo de lo que dice la Biblia. No, hombre, qué aburrido es leer. No necesitas escuchar al predicador, no necesitas ir a la iglesia, no necesitas el maestro. No, hombre, déjate de cosas. Ese tipo de mentalidad pone el diablo en nosotros, hermanos, para que desobedezcamos, haciéndonos creer que la obediencia no es necesaria. ¿Cuántos jóvenes han querido vivir la juventud a su modo y hacer las cosas a su manera y no les ha ido bien? No han sembrado correctamente en su juventud y no han cosechado lo necesario para ser plenos y felices en la edad adulta. En la juventud se han equivocado. Se han creído tan independientes de los padres que se van por la opción de la desobediencia, creyendo que son ellos los que las pueden por sí solos y para demostrarse a sí mismos. Y que está bien, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que hay que ser emprendedores y audaces en ciertas áreas de la vida. Pero estoy tratando el tema de la desobediencia. ¿Entiende el contexto del tema? Estoy tratando el tema de la desobediencia. Sin desobedecer los principios emanados de la palabra de Dios, sin desobedecer los principios que rigen en el hogar y que tienen que ver con la presencia de Dios y de Cristo y del Espíritu Santo en su señorío al interior del hogar. Eso es lo que quiero, que no nos salgamos del contexto del tema en este momento. Ok, no estoy diciendo que usted tiene que estar dependiendo siempre de la sombra de su padre o de su madre o de su pariente más cercano. No estoy hablando de eso. El tema no lo perdamos de vista. No caigamos en la desobediencia, porque voy a repetir lo que dije hace un momento. El diablo pone en la mente del ser humano que la obediencia no es necesaria. No podemos ustedes y yo vivir sin ser obedientes. El diablo nos engaña, mis hermanos. El diablo nos hace creer que podemos ser hasta nuevos dioses. No, hombre, tú puedes llegar a lograr lo que te propongas. Solamente atrévete. Es una mentalidad ciertamente positiva, pero ¿a qué precio? Cuando estamos hablando de no llevarlo a cabo en los principios que el Señor ha establecido y bajo la guianza del Espíritu Santo. Entonces nos engaña tanto, haciéndonos creer que nuestras decisiones son mejores, haciéndonos creer que no necesitamos de nadie más, que nosotros podemos por sí solos, y que para hacer grandes cosas no necesitamos del consejo ni la dirección de nadie. Entonces, hermanos, ¿queremos ser bendecidos? ¿Queremos ser bendecidos? ¿Sabe qué le va a decir el diablo?
Mira, yo te puedo bendecir. Yo te puedo bendecir. Haz lo que quieras. Yo te puedo bendecir. El diablo también le va a meter esa palabrita en su cabeza de que él lo puede hacer. Yo te puedo bendecir. Yo te puedo dar lo que necesites. Y se lo puede dar ciertamente. Pero ¿a qué precio? ¿Cuánto tiene que pagar en su vida por ese beneficio meramente temporal? Porque no dejará de ser temporal. Pero el diablo le va a decir, yo te puedo también bendecir, pero claro, no se le va a aparecer en figura diabólica, por supuesto que no. Se le va a poner enfrente como un hombre profesional y de negocios, un hombre interesante, el más importante que usted ha conocido en toda su vida. Pero ¿sabe qué le voy a decir? Pero haz lo que quieras. Tú haz lo que quieras. Yo necesito hombres y mujeres independientes, que no estén sujetos a reglas, que no estén sujetos a principios, menos de tipo espiritual, a valores, nada, a reglas de la casa tampoco. Haz lo que quieras. Error, jóvenes. Por supuesto que es un gran error. La obediencia siempre será necesaria y la obediencia siempre dejará y traerá bendiciones a nuestra vida. La bendición siempre trae promesas de bien. La obediencia siempre trae promesas de bien. De veras qué bendición poder tener a alguien que nos ayude para orientarnos. La obediencia nos conduce a un mejor estilo de vida. Porque quiero que usted sepa esto si no lo sabe y lo recuerde si ya lo sabe. Obediencia es construir. Desobediencia es destruir. Grábeselo bien y lo voy a repetir. Obediencia es construcción, construir. Desobedecer es destruir, destrucción. Grábeselo bien. Claro que el diablo y Satanás le va a meter en la cabeza que son mentiras. No, hombre, tú no necesitas obedecerle a nadie para ser un hombre exitoso. No. No haga caso a nada de eso. Mire, qué bendición. Nos tomamos de la mano de Dios y siendo nosotros hombres y mujeres tan insignificantes en la materia prima de cómo fuimos creados, ustedes y yo, cómo fuimos construidos ustedes y yo. ¿Qué materia prima utilizó el Señor para crearnos? Nomás piénsele poquito. ¿Qué materia prima utilizó? Polvo de la tierra. Esa es la materia prima que utilizó el Señor. Solamente polvo. Del polvo de la tierra nos creó a usted y a mí. La Biblia no lo dice, a menos no lo recuerdo, y la he leído algunas veces completita, pero no recuerdo que en alguna parte de la Biblia aparezca que el Señor utilizó el agua. Siempre yo desde niño me he imaginado que el Señor agarró el polvo y le echó agua, hizo lodo. Yo me lo he imaginado, le repito, no encuentro donde diga la Biblia eso. Yo me he imaginado que así fue. Desde niño me he imaginado yo eso. Que el Señor tomó polvo de la tierra y le echó agua, hizo una mezcla y le dio forma de ser humano
cabeza, manos, piernas, o sea, brazos, piernas. ¿Y sabe qué he pensado? Que hasta le hizo un hoyito aquí en media panza, y que por ahí nos sopló. Así me lo imaginé, siempre me lo he imaginado desde niño. Que tomó algo, nos picó allí el ombligo, digamos, y de allí el Señor, y fue el pedazo de lodo o un ser viviente. Así me lo he imaginado toda la vida. Entonces imagínense, hermanos, qué combinación tan más perfecta para construir. Y cuando veo cómo hacen los ladrillos, el barro, los ladrillos que obviamente son de barro, pero ya cocido, no puedo evitar pensar en eso que yo siempre me lo he imaginado desde niño, desde que yo empecé a escuchar historias bíblicas, a mis, ¿qué será? 4 años tal vez. Porque yo recuerdo que a mis 5 años me cantaron un feliz cumpleaños, un 27 de diciembre en una misión que tenía mi tío Víctor Piña allí en la colonia Cortinas. Y me cantaron feliz cumpleaños a mis 5 años junto con otra niña que recuerdo que se llamaba Alicia, pero quién sabe qué sería de ella. En cuclillas estábamos oyendo el feliz cumpleaños. Ok. Y yo de ese tiempo ya me imaginaba al ser humano hecho lodo y que Dios nos sopló por haciéndole un hoyito, lo que simbolizaba en mi pensamiento el ombligo, y fuimos los seres humanos. Fue el ser humano o aquel pedazo de lodo un ser viviente. Hermanos, y ahora pienso, el agua y el lodo el agua y el polvo es una combinación perfecta para generar o para producir una buena producción para construir, un buen material de construcción. Ok, mire qué bendición esto, qué bendición. Entonces, para ser exitoso tenemos también que combinarnos, combinar mi obediencia, escúchelo bien, tengo que combinar mi obediencia, hablo de actitud, hablo de disposición, mi obediencia con el poder de Dios. Mi obediencia con el poder de Dios, hermanos, se traduce en la palabra éxito. Obediencia más el poder de Dios igual a éxito, igual a victoria diaria. No se nos pierda eso, hermanos. Dios no creó al ser humano en el huerto. Dios no formó al ser humano en el huerto. Dios formó al ser humano fuera del paraíso. Pero llevó al ser humano al huerto de Edén. Una vez que lo creó, después de haberlo creado, lo llevó al huerto de Edén. Dice Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Nos creó fuera a los seres humanos. Una vez que nos creó, nos llevó al huerto, hablando de seres humanos, ¿no? No Sergio Favela presente. Pero allí estuvimos representados en Adán y en Eva. Ahí estuvimos. Entonces el Señor creó a Adán y a Eva fuera del huerto y luego los llevó para que, como dice la palabra de Dios, le dieran mantenimiento, lo labrara y lo guardara. O sea que ni siquiera el ser humano fue hecho de un polvo especial, del polvo del paraíso, no. Fuimos hechos de un polvo, de una arcilla común, un polvo X, hermanos. Y Dios es tan sabio como ve todo para el futuro también, para que Adán y Eva no reclamaran derechos del huerto cuando tuvo que sacarlos por haberle desobedecido. No tuvieron oportunidad de reclamar
¿Por qué? Porque fueron creados de lo más insignificante. Y eso me congratula pensar a mí que de lo más insignificante, del polvo de la tierra, un polvo de lo más común, mis hermanos, el Señor en su gracia se ha fijado en nosotros y ha sacrificado a su único Hijo, al Hijo de su amor, y lo ha depositado en la cruz del Calvario, clavándolo y coronándolo con espinas, sujeto a la burla cruel, vil y despiadada, hermano, para que usted y yo tengamos la oportunidad de llegar al trono de Dios, a la presencia de Dios, y un día entrar a ese cielo glorificados. Eso solamente lo hace Dios. Entonces se da cuenta, hermano, cómo usted y yo realmente no tenemos razones para creernos en lo más mínimo. Y todavía somos arrogantes, soberbios, desobedientes. Porque la soberbia, la altivez, la arrogancia, el orgullo desmedido es lo que hace que seamos desobedientes, haciéndonos creer de que nosotros la podemos por sí solos. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Dios siempre ha querido elevar nuestro nivel y calidad de vida. Dios siempre se ha interesado en que usted y yo progresemos, prosperemos. Claro, Él pone todos los medios y nos provee recursos, pero usted y yo a veces los despilfarramos, no los aprovechamos o no nos hacemos de ellos por desobedientes. Solamente. Ok, entonces, hermanos, cuando Adán y Eva desobedecen, pierden todos los privilegios y derechos obtenidos. Escuche bien esto. Es una consecuencia de la desobediencia en la vida de Adán y Eva. Pierden todos los privilegios y los derechos obtenidos. Qué bendición ser el mayordomo del huerto y el paraíso de Dios. Ellos eran los mayordomos, ellos eran los administradores, los labradores, los del mantenimiento, que nomás estiraban la mano y comían. Les pareció sabroso un nuevo fruto por la nueva estación del año, estiraban la mano y la comían. Hermano, qué bendición. Una bendición que ellos no ganaron ni merecían. Fue un regalo de Dios, gracia divina en Adán y en Eva. Hermanos, Dios siempre interesado en nosotros. Ay, pero el hombre creyó que podía hacerla. El diablo, ¿qué le dijo? No, hombre, lo que pasa es que Dios sabe que el día que comas de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, vas a ser como Dios. ¿Es en serio? Sí, vas a ser como Dios. Estira la mano y come, no pasa nada. No pasa nada, come. Me imagino a Adán y Eva, ¿cómo la ves? No, pues tú sabes. No, pues tú di, y dijo. Y he aquí la maldad en aumento en pleno siglo XXI, porque voltearon a verse y el que debió tomar la decisión no tomó la correcta decisión. Hermanos, qué terrible realidad. Qué terrible realidad. Y de pronto se dan cuenta que no funcionó lo que Satanás les había dicho, que van a ser como Dios. Fueron entonces a partir de allí los seres vivos más miserables de toda la tierra, desobedeciendo al Señor. Le fallaron al Señor y fueron sacados del huerto. Fueron llevados fuera. El árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol de la vida, ese otro árbol que está allí, hermanos, y que tanto aparece en Génesis como aparece también en Apocalipsis, y en ambos contextos representa la eternidad. En el Apocalipsis, el árbol de la vida está representando la vida con Dios para siempre, allá en Apocalipsis capítulo 22.
está significando, representando, simbolizando la vida gloriosa para siempre en la presencia de Dios. Así que, mis hermanos, mediante estos dos árboles, el Señor puso al hombre entre el bien y el mal, y el hombre tenía que decidir por la bendición o por la maldición, por la vida o por la muerte. Solo el hombre tenía que tomar la decisión. Yo le pregunto en esta tarde, ¿usted qué va a decidir? ¿Qué decisión va a tomar esta tarde? ¿El bien o el mal? ¿La bendición o la maldición? ¿La vida o la muerte? Solo tiene que elegir. Déjeme decirle que el error supremo del hombre se llama desobediencia. El error supremo del hombre se llama desobediencia. Recuerde, y con esto voy a terminar. Y le voy a decir un secreto. Tómelo como un secreto. ¿Quiere usted vivir en victoria? ¿Quiere usted alcanzar el éxito? ¿Quiere usted lograr sus metas? Déjeme leerle la palabra de Dios. Y si tiene su Biblia, subráyelo, este versículo. 39:43 de Éxodo. Ahí está el secreto para vivir en victoria, alcanzar el éxito y lograr las metas. Éxodo 39:43. Y vio Moisés toda la obra. Y fíjese lo que dice. Y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. ¿Quiere usted que Dios bendiga su vida? Haga las cosas al modo de Dios. No a modo de su forma de ser que no le ha funcionado. Hacer las cosas al modo de Dios, conforme a su palabra, bajo la guianza del Espíritu Santo y no a nuestra manera. Creo que hacer las cosas al modo de Dios, jóvenes, hermanos adultos, obedeciendo al Señor en sus preceptos, ordenanzas, leyes y mandatos y decretos, hacer las cosas a su manera, creo que es la clave para llegar a donde nos hemos propuesto. ¿Ok? En otras palabras, dejar de ser yo y dejar de ser usted, dejar de ser tú, joven, para que sea Cristo en nuestra vida, Él sea exaltado, enaltecido, ensalzado, glorificado. Y Él se va a encargar de lo demás. ¿Y de qué se va a encargar según su palabra? De echar sobre nosotros bendición tras bendición, bendición tras bendición. Sembramos bendición, sembramos obediencia, mejor dicho, sembramos obediencia, cosechamos bendición. Sembramos desobediencia, cosechamos maldición. ¿Qué vas a sembrar esta tarde? ¿Qué vas a sembrar esta tarde? Reflexiona y corrige lo que debas de corregir, porque tiene mucho que ver el destino final de tu vida sobre la tierra, el rumbo de tu vida.
Y eso tú lo decides. El Señor les dijo, aquí está el árbol de la ciencia del bien y el mal, aquí está el árbol de la vida. Del árbol de la vida puedes comer, pero del otro no. Y del que le dijeron que no comieran, de ese fueron a comer. Pero tú, ¿qué vas a hacer? Es tiempo de corregir. Vamos a orar. Padre eterno, gracias porque podemos predicar tu palabra. Porque podemos, Señor, encontrar estas enseñanzas que nos levantan, que nos motivan, que nos iluminan la mente, el cerebro y el corazón. Y nos llevan a tomar mejores decisiones. No ignorarte, Señor. No ignorarte en lo que tenemos que decidir. Así que, mi Dios, quita todo lo que nos estorbe. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quita todo lo que nos puede impedir el ser hombres y mujeres que decidimos por lo mejor. Padre, ayúdanos a sembrar obediencia. Obediencia para cosechar bendición. Dios, quita lo que nos estorbe. Quita todo lo que nos puede estorbar de nuestra propia personalidad. Aquello que nos puede impedir el agradarte en todo. Llévanos a ser mejores. Quita de nosotros toda soberbia y todo orgullo. Todo aquello que nos estorba así literalmente, Señor. Y bendícenos como personas y como familias y como tu iglesia Bautista Central. Llévanos a ser mejores, sencillamente a hacer las cosas a tu manera y no a la nuestra, para experimentar solamente tu bendición. Así que, Dios, que esta palabra tuya caiga solamente en tierra fértil y que traiga frutos que glorifiquen tu nombre. Y en el nombre glorioso, todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo, estamos orando. Amén. Amén. Gracias, mis amados hermanos. Ha sido una bendición estar juntos todo este día. Que la alabanza y la adoración, la honra y la gloria sea para nuestro Dios y para nosotros la bendición. Un abrazo para todos.